La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que después que habló Jehová esta palabra, Jehová dijo a Elifaz temita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto con mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecerle holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, con mi siervo Job. Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos. Bendito es el Señor. El libro de Job es una de las obras maestras, oigan bien, de la poesía hebrea y de la literatura occidental. Algunos eruditos creen que Job es el primer libro poético de la Biblia, el más antiguo del Antiguo Testamento. Probablemente pertenece al período que abarca el libro de Génesis y posiblemente era del mismo tiempo que Abraham. El libro de Job pertenece a los libros sapienciales, los cuales son un conjunto de libros del Antiguo Testamento que contienen enseñanza sobre la sabiduría, la justicia y cómo vivir una vida virtuosa a través de poemas, proverbios, reflexiones, que según el canon son los libros, los salmos, proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. El libro de Job es una historia que realmente pasó, no es una ficción, no es un cuento, nada de eso. Como algunos han creído que es una parábola para la moralidad. Tenemos testimonio en la Biblia de profetas como del Antiguo Testamento, de Ezequiel, y del Nuevo Testamento como el evangelista Santiago, que hablan de la integridad de Job. Este libro no especifica el nombre del autor. Los candidatos más probables son el mismo Job, Moisés, Salomón. La fecha de la autoría del libro de Job sería determinada de acuerdo a su autor. Si fue Moisés el autor, sería la fecha de 1400 a.C. Si fue Salomón, sería alrededor de 1950 a.C. Como no sabemos el autor, tampoco sabemos la fecha de su escritura. Aleluya. En este libro la historia comienza que había una vez en el país de Urs un hombre muy bueno y honrado. Él siempre obedecía a Dios en todo y evitaba sobre todo hacer lo malo. Ese hombre se llamaba Job. Era el hombre más rico de la región del este. Tenía 7 hijos, 3 hijas y muchos esclavos al servicio. Pero no solamente Job era rico en buenas obras, sino también era rico en bienes materiales. El texto dice que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Era aquel hombre el más grande de todos los hijos de Oriente. Si hacemos un cálculo de la riqueza de Job, no podríamos valorarla muy bien, porque en ese tiempo se calculaban los bienes por los animales y no por el dinero. Era tan grande en aquellos tiempos que la podíamos comparar, que está al nivel de hombres como Bill Gates, Jefferson,
en los muros. Aleluya. Volvemos a la historia, mis amados hermanos. Un día vinieron a presentarse delante de Dios sus hijos, los ángeles. Pero entre ellos vino ¿quién? Nuestro adversario. Y Dios le pregunta, ¿de dónde viene? Lo que él le contesta, vengo de recorrer la tierra. Y Dios le dijo, ¿qué piensas de mí? Dejó mi fiel servidor. No hay nadie, absolutamente nadie en la tierra tan bueno como él. Él me obedece en todo y evita hacer lo malo. Pero el acusador no se quedó callado, siempre con su intriga. Aleluya. Ah, sí, claro. ¿Cómo Job no te va a obedecer? Si es un puro interés lo que tiene Job contigo. Tú siempre lo proteges a él, su familia. Tú lo tienes cercado. Lo bendice en todo. Fíjense bien. Ya él fue allí a ver si podía tocarlo. Pero como vio que había un cerco y se cogió la corriente cuando quiso entrar allí. Aleluya. Entonces Dios le dijo al acusador. Él siguió con sus intrigas y le dice, yo te aseguro que si lo maltrata y le quita todo lo que tiene, te maldecirá en su propia cara. Aleluya. Dios le dijo al acusador, muy bien, haz lo que quiera con lo que él tiene, pero a él ni me lo toque, no te atrevas. Pero sucede que él salió, me imagino que salió contento y feliz. Aleluya, de que Job iba a maldecir a Dios. Pero Job, mientras un día estaba en su casa, sus hijos estaban de fiesta. Y entonces llegó un mensajero y le dijo a Job, unos bandidos de la región de Saba nos atacaron y nos robaron los animales. Nosotros estábamos arando con los bueyes mientras los burros se alimentaban allí cerca. Y de repente esos bandidos comenzaron a matar gente y solo yo pude escapar. No había terminado de hablar cuando vino otro y le dijo, un rayo acaba de matar todas las ovejas y a los pastores. Yo solo pude escapar. Otro más vino y le dijo, los bandidos de Caldea nos atacaron y mataron a los esclavos y se llevaron nuestros camellos. Solo yo pude escapar. Y en eso llega el cuarto mensajero. Todos sus hijos, Señor, estaban en una fiesta. Y de repente vino un viento tan fuerte, derribó la casa y todos sus hijos murieron aplastados. Yo solo pude escapar. Cuando Job escuchó semejante noticia, mis amados hermanos, hay que ponerse en la piel de Job. ¿Cómo usted hubiera reaccionado a todas esas calamidades? Job se paró, se rasgó la ropa en señal de duelo y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Él se inclinó en el suelo y adoró a Dios. Aleluya. Qué hombre tan íntegro. No en balde se describe como el hombre justo e íntegro. Aleluya. A pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió ni le echó la culpa de su situación a Dios. Y pensar que nosotros hoy en día tropezamos con la cama y nos damos el pie gordo y comenzamos a injuriar. ¿Verdad que sí? Aleluya. Y solo fue un golpecito. Y mira todo lo que le pasó a Job. Y él se mantuvo firme. Aleluya. Pero nuestro adversario, cuando se volvieron a reunir los ángeles en el trono de Dios, allí fue de nuevo.
Y Dios le dijo, oye, ¿viste? No hay nadie tan bueno como Job. ¿Viste? Que a pesar de que me dijiste de que cayera mal sobre él, sin ningún motivo, él no me traicionó. Entonces él, como él vino a robar, a matar y a engañar, le dijo, él no quedó conforme con esa reacción de Job y comenzó a insistir. Job solo te sirve porque usted lo protege. Mientras tú no lo toques, su salud, su cuerpo, a él todo le va a ir bien. Pero si tú le tocas su cuerpo, te aseguro que te maldecirá en su cara. Él solo quería hacerle daño a Dios, a Job. Dios le dijo, te voy a conceder lo que me pide, pero tienes límite. No le quite la vida a mi siervo. El acusador feliz se fue y enseguida llenó de llaga por todo el cuerpo a Job. Job se sentaba. La Biblia dice que se sentaba al lado del fogón de ceniza y comenzaba a rascarse con piedra, con palo. Nadie lo respetaba. Todo el mundo lo miraba con mala cara. Su esposa hasta le dijo, mejor maldice a Dios y muérete. Ya no intentes demostrar que tú eres bueno. Muérete. Su mujer. Y Job solamente le dijo, ¿por qué eres necia? Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no deberíamos también recibir lo malo? Oigan, ¿cuál la integridad de aquel hombre? A pesar de todas esas desgracias, Job no pecó ni de palabra, se mantuvo fiel. Pero 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo fueron a visitarlo. Y primeramente esos amigos llegaron, hicieron algo muy bueno. Primero acudieron a él cuando él estaba sufriendo. Segundo, empatizaron con él y lloraron a grito. Cada uno se rasgó su manto. Los 3 esparcieron ceniza sobre sus cabezas. Y tercero, pasaron tiempo con él. La Biblia dice que estuvieron 7 días con él, sentado en silencio. Antes de comenzar a darle consejo, se mantuvieron en silencio compadeciendo a su amigo. Pero el silencio no duró mucho. Cuando Job comenzó a expresar su desesperación, deseando que no hubiera nacido nunca, que era mejor que se hubiera quedado en el vientre de su madre, que lo hubieran matado, porque ahora él estuviera a reposo y no tuviera ese dolor, ese sufrimiento. Los 3 amigos de Job comenzaron a tener una serie de discursos, bien largos, por cierto. Ellos comenzaron a juzgar a Job. Le animaban repentinamente que admitiera su error, que se arrepintiera del pecado que él había cometido, porque su sufrimiento venía de algo que él había hecho malo. Ellos insistían que su sufrimiento era un castigo por el pecado de su vida. Pero Job se defendió. Dijo que su sufrimiento era mayor de lo que ellos podían entender e imaginar. Le reprochó, su falta de entendimiento, su falta de comprensión, su falta de discernimiento, su falta de juicio para con él. Y él se defendió
a capa y espada de su inocencia. Le dijo que su actitud era injusta, ya que no pensaban en el tormento que le estaba pasando que no merecía. Job criticó su intento de justificar las acciones de Dios y lo acusó de no haber hablado con rectitud sobre de él. Sin embargo, aún así, Job permaneció fiel a Dios a través de todo y afirmaba que su vida no había sido una vida de pecado. Finalmente, Job comenzó a cuestionar a Dios y Dios mismo se le apareció y le dio una lección muy valiosa acerca de la soberanía y la necesidad de confiar en Él constantemente. La Biblia dice que Dios se le apareció a Job desde un torbellino, porque solamente se le apareció a él. Escuchen bien. ¿Saben por qué se le apareció solamente a él? Porque durante toda su prueba, él se mantuvo orando. Pero Dios, en vez de decirle, mira, Job, he venido a explicarte qué fue lo que pasó contigo. Mira, no sucedió así. Dios le dijo, le planteó primeramente preguntas. Y como diciéndole, mira, Job, si tú eres apto para preguntar, para responderme las preguntas que te voy a hacer, entonces tú podrás exigirme alguna respuesta de lo que te ha pasado. Así es como yo lo veo. Job había deseado tanto cuestionar a Dios. Él quería tanto que lo llevaran a la corte celestial. Él quería tanto un mediador como el que tenemos usted y yo ahora. Pero aún así Dios se le apareció. Y después de que Dios se le apareció y le reveló, Job tuvo sentido común. Sintió que no podía responderle a Dios. Job se avergonzó por la forma en que habló. Lo admitió y se tapó la boca para detener su boca y no volver a hablar nunca más. Aunque al final Job exageró, sí, hermano, exageró bastante, porque se maldijo. Maldijo el día que nació. Recuérdense que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si usted dice que está feo y gordo, usted le está diciendo feo y gordo a Dios. Si usted está diciendo que usted no sirve, usted le está diciendo que usted no sirve a Dios. Usted está ofendiendo a Dios. Aleluya, bendito es el Señor. Pero la Biblia nos describe que este acto de Job ocurre en un contexto de gran sufrimiento y hostigamiento de sus amigos también. Job había perdido todos sus bienes, a sus hijos y sus esposas y sus amigos, en vez de brindarle el apoyo necesario, brindarles palabras de consuelo. Mira, Job, no te preocupes, Dios se va a dar cuenta de que tú eres un hombre justo. No te preocupes, resiste esta prueba. Dios, tal vez una prueba, Dios te va a sacar ileso. El Dios que yo le sirvo es bueno, Dios es todopoderoso, Dios no te va a dejar morir, Job. Al contrario, ellos empezaron a acusarlo. Ellos veían ya un pecador. Se olvidaron de todas las buenas obras que Job hacía. Job era un hombre justo, tan justo que cuando él llegaba a la ciudad, los ancianos lo reverenciaban. Porque era un hombre que ayudaba a las viudas. No le gustaba el mal. Job, a pesar de que estaba en una época donde se permitía tener 2 y 3 mujeres, Job dijo, nunca voy a mirar. Hizo un pacto con sus ojos de no mirar a una mujer que no fuera la de él. Aleluya.
Era un hombre muy amado. Y de momento, sus amigos comenzaron a acusarlo. Empezaron a decir que era como diciendo, tú has tenido una vida falsa, Job. Tú no eres el hombre que aparentaba. Tú estabas haciendo cosas diabólicas. Por eso es que Dios te ha castigado. Aleluya. Esa palabra de Job no la dijo en un acto de rebelión, ni de alzarse contra Dios como lo hizo el enemigo. Fue un acto de desahogarse su alma, la cual estaba atormentada. Pero Dios, que es todopoderoso y sobre todo un Dios justo, sí condenó los consejos de los amigos de Job. Y se le acercó a Elifaz y le dijo, mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no hablaste de mí lo recto ante Job. Por eso, mis amados hermanos, debemos de tener cuidado a la hora de usar los versículos de la Biblia. No debemos de sacarlo de contexto, ni debemos darle un uso mal a la hora de emplearlo. Cuando un hermano esté sufriendo, debemos de seguir primeramente lo que hicieron al principio los amigos de Job, al principio, que fueron, lo acompañaron en su sufrimiento, lloraron, se lamentaron con él, pasaron tiempo justo con él, pero lo malo de ello es que después comenzaron a juzgarlo. Es bueno cuando un hermano esté en sufrimiento, irlo a visitar, llamarlo, porque eso es un gran consuelo para esa persona. Aunque usted no tenga palabra que decir, puede ser un gran consuelo si lo visita, si lo llama. No asuma que esa situación por lo que está pasando ese hermano es un castigo de Dios. Aleluya. Cuando un hermano esté pasando por un proceso difícil, no piense que la mano de Dios está encima de él, que lo está castigando. Puede ser una prueba por la cual está pasando. Y puede ser que después Dios se te acerque, la ira de Dios te alcance. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a correr? Si el que nos puede perdonar y salvar viene en contra de nosotros. Aleluya. Mis amados hermanos, cuando un hermano esté en el sufrimiento, visitémoslo, animémoslo a soportar fielmente su prueba. Hay un propósito detrás de cada dolor y detrás de cada sufrimiento. Si no vas a ayudar, no vengas a juzgar. La Biblia dice, alégrese con los que están alegres, lloren con los que lloran. Jesús enseña que cualquier acto de bondad y misericordia ayuda, como dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo o al encarcelado. Ha hecho que personas muy vulnerables, con un gesto tan pequeño, se levante y sean otros. Aleluya. Todo aquel que esté dispuesto a entrar en el dolor de un hermano que sufre, sigue los mismos pasos que Jesús. Le está sirviendo a Dios, que Él vino a servir. Aleluya. Job no había hecho nada malo para merecer tal sufrimiento. La prueba que Job soportó no estaba relacionada con su comportamiento. Dios pudo fácilmente quitarle ese sufrimiento a Job, como también pudo quitarle el sufrimiento al rey David. Ahora la pregunta,
¿Y por qué no lo hizo? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque Dios utilizó la persecución y el sufrimiento de Job y David para que nosotros podamos ver su plan, que Él es soberano. Él dejó eso que sucediera para la generación que veníamos atrás, para que nuestra fe y esperanza en Dios no decaigan nunca, aún en los momentos más malos que estemos. Él es poderoso y Él está ahí con nosotros. Tenemos un Dios que no duerme las 24 horas y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Dios es fiel. Dios nos enseña nada más que el acusador o nuestro adversario puede traer sobre nosotros destrucción financiera y hasta física, pero solo bajo el permiso de Dios. Dios tiene poder sobre el acusador, de lo que puede y no puede hacer. El sufrimiento, aleluya, el sufrimiento, mis amados hermanos, puede ser permitido a veces en nuestra vida con el fin de ¿qué? De purificarla, probarla, enseñar o fortalecer nuestra alma. Dios sigue siendo suficiente y pide y merece todo nuestro amor y toda nuestra confianza y toda nuestra alabanza en todas las circunstancias por las cuales pasemos por la vida. Este libro de Job también nos enseña que hay un gran conflicto entre el mundo real de nosotros y el mundo espiritual. Hay dos mundos que subsisten al mismo tiempo, que están sucediendo muchas cosas que a veces nosotros desconocemos acerca del mundo espiritual. Con frecuencia nos preguntamos por qué Dios permite algo y cuestionamos y dudamos de la bondad de Dios sin haber visto realmente lo que está sucediendo del lado allá. Job nos enseña a confiar en Dios bajo cualquier circunstancia, aun cuando no entendamos. Debemos de confiar en Dios. David nos dice, en cuanto a Dios, Él es perfecto en su camino. Si los caminos de Dios son perfectos, entonces, mis amados hermanos, confiar en Él. Que cualquier cosa que Él hace, cualquier cosa que Él permite, es perfecta. Esto no pudiera parecer fácil para nosotros. Aleluya. Pero es así son las cosas. Recuerda que Dios dice en su santa palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mi camino. Mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sin embargo, nuestra responsabilidad hacia Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad. Entendámoslo o no. El libro de Job ha dejado huellas a lo largo de la humanidad, tanto como a judíos como a cristianos. En un determinado momento nos hemos sentido como Él. Cuando llegan los momentos difíciles, debemos de recordar a Job, que a pesar de que todo lo que le sucedió, sin él tener la culpa, él no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Él se mantuvo firme esperando en Dios. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aunque Él me matare, yo esperaré con Él. Job fue restaurado en salud, felicidad y prosperidad mucho más allá de su situación inicial. Hoy en día,
La fortuna de Job no es comparada con ninguno de esos grandes millonarios, ni el del primer millonario que hay en día hoy. Job tiene mucho más que ellos. Él durante toda su prueba se mantuvo orando y clamando a Dios. Hoy ya no tenemos que hacer sacrificio como lo hacía Job por la expiación de los pecados. Hoy en día podemos ir confiadamente al trono de la gracia, donde podemos hallar ¿qué cosa? La misericordia, gracia y un oportuno socorro. Hoy no podemos ir, no vamos por nuestras virtudes o por nuestros comportamientos. Hoy podemos ir a ese trono de la gracia, gracias ¿a quién? A Jesús. Jesús mismo, que se sacrificó, un sacrificio personal, un acto increíble de misericordia para todos nosotros. Él se sacrificó, Él entregó su vida. Gracias a Jesús, como era hombre, podía ser nuestro único sustituto. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar para pagar el precio del pecado. Ninguno de nosotros éramos dignos, ni éramos santos como Jesús para pagar esa deuda tan grande. Él pudo pagarla. Él tomó nuestro lugar. Aleluya, bendito es. Su sacrificio fue uno solo y fue para siempre. Gracias a Él podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Porque ya no es un trono de juicio, sino más bien un lugar donde hemos recibido el perdón en forma de misericordia y la justicia en forma de gracia. Tenemos un mediador entre nosotros y Dios. Jesucristo es su nombre, mis amados hermanos. La segunda venida de nuestro Señor Jesús por su iglesia sin mancha y pura está a la puerta. Perdona al que tenga que perdonar. Visita a la viuda. Visita al enfermo. Visita a ese hermano que ha caído en desgracia. Pero si usted, escuche bien, si usted no va a ayudar, tampoco vaya a juzgarlo. No te pierdas esta salvación tan grande. Hagamos la voluntad del Padre que tiene en nuestra vida. No te pierdas esta salvación, mi amado. No sabemos cuándo va a llegar Cristo. Puede ser en 5 minutos, puede ser en 1 hora, puede ser en 5 meses o puede ser en 10 años. Solamente el Padre sabe la hora. No te pierdas esta salvación. Jesucristo viene pronto. Shalom, shalom. Bendiciones.